Bueno, mis amados, pues estamos a tiempo para poder iniciar con la clase, con la shur de esta tarde-noche y con la ayuda del Eterno pretendemos hacerlo. Permítame, vamos a poner en contacto esto y vamos a compartir con ustedes. Muy bien. Bueno, pues estamos iniciando la shur. Y con la ayuda del Eterno lo vamos a hacer y vamos a tratar de que todo vaya bien, muy bien. Hemos hablado acerca del pacto y de su permanencia y especialmente entender que el Eterno es un Dios de pactos y que Él se mueve a través de pactos. Lo hizo desde el principio de las edades y lo ha seguido haciendo a través de los tiempos, restaurando y fortaleciendo su pacto con el ser humano. El ser humano tiene la gran necesidad de tener una relación con el Eterno, pero el hombre tendrá que decidir mantener y tener ese pacto con Hashem. El Brit, el pacto, tiene ya, tiene, ya ha tenido para nuestro pueblo una gran trascendencia desde el establecimiento de con Abraham, con Isaac, con Jacob, que fue el fundamento de la emuná, es decir, de la fe, para que todo aquel que vendría a formar parte de esa alianza o pacto con Hashem lo pudiera hacer y pudiera tener la certidumbre de adquirir y tener las promesas que conllevan el mismo. Por lo que entenderlo sentaría las bases para que podamos permanecer en él. No solamente para aquellos que fueron iniciadores de este pacto al reconocer y conocer la verdad de Dios, sino para todos los que en el camino de las edades y de los tiempos hemos sido llamados a conocer y a reconocer la verdad de Dios y de esta manera a poder tener un pacto con Él. Por lo que entenderlo sentará las bases para que podamos permanecer en él, desde luego. Esto es bien importante porque mucha gente tiene por sentado que Dios está a mi arbitrio, a mi servicio, a como yo quiera, a como yo decida, y eso no es así. Dado que el pacto se establecen normas y establece los parámetros para que se pueda llevar a cabo el mismo, de tal manera que el Eterno, quien es bendito, se compromete a ser Dios para todo aquel que se acerca a él, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob, pero también todos los que a partir de ellos estarían celebrando un pacto con el Eterno, quien es bendito. Lo que nos lleva a mirar en la Parashá Vaerá, me mostraré que Hashem impacta al pueblo de Israel hablándoles de la activación del pacto para que la generación que había quedado varada por la revelación que Hashem había dado a Abraham, que su descendencia sería esclava por 410 años en Egipto y que después sería sacada por Hashem con gran riqueza y gloria. Obviamente entendemos detrás de estas palabras que Hashem tenía un propósito, por lo que la descendencia de Abraham Avinu estaría esclava en Egipto, pero que él sacaría al pueblo con brazo extendido de la servidumbre de Egipto. Entonces, ¿por qué el Eterno no llevó a cabo la promesa dada a Abraham, a Isaac, a Jacob? Y no solamente no se dio, sino que no, aun cuando entraron, no se les entregó legalmente la tierra. Había de por medio
el hecho de que el Eterno, quien es bendito, había establecido un pacto con Abraham y le había dicho que de él haría una gran nación, un gran pueblo. Entonces, él tendría entonces que cumplir primeramente lo que le había ya prometido a Abraham, y entonces en el avance de este progreso, de esa promesa que el Eterno le había dado, entonces, en base a esto, se podía adelantar y entonces establecer el pacto con toda la descendencia. Y entonces, ¿cuándo se da esto? Cuando el Eterno, quien es bendito, les entrega la Torá, porque hay eventos que están pendientes y una de ellas es precisamente la entrega de la Torá y la consolidación por medio de la entrega de la Torá de el pacto con el pueblo de Israel, dado que los patriarcas eran las raíces, pero vendría grueso de la descendencia que estaría en Egipto y que el Eterno, en su gran bondad y misericordia, causaría en Egipto, causaría que ese pueblo pululara y se volviera una nación con necesidad, una nación con una perspectiva de el pacto y de las promesas que el pacto emanan, dadas por Hashem. Te voy a pedir el favor que los que tengan abierto su micrófono, que si no me hacen favor de cerrarlo, gracias. Entonces, esto hace y procura un estatus, una circunstancia muy importante dentro de el pueblo de Israel. Y si Hashem tenía un propósito, y ese propósito entonces, antes de entregarle la tierra, era que los descendientes de los patriarcas tuvieran la posibilidad de experimentar el evento del pacto del cual había participado sus padres, los patriarcas. Entonces, el Eterno no podía ni debía, desde su perspectiva y legalmente, entregarles algo que no estuviera en las condiciones para que ellos pudieran apreciar y tener. En este caso, necesitaban ellos tener y hacer un pacto, y ese pacto que habían hecho sus padres, ese era el pacto que deberían hacer ellos para poder tener la promesa y desde luego la entrega de la tierra prometida. Veamos esto en la pantalla. Y dice así: continuó hablando Dios a Moshe y le dijo: yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, es decir, como el Shaddai, mas por mi nombre, el Señor, Yud-Hei Bau-Hei, o más bien, por mi nombre, el Señor, Adonai, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron, y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. ¿Esto qué significa? Significó que para que los hijos fueran involucrados en este pacto, necesitaba que las raíces tuvieran ese pacto en su vida, y consecuentemente tuviera un impacto en su descendencia, lo mismo que sucede con nosotros. Si los padres no tenemos el pacto necesario, entonces podrá ser impactada nuestra descendencia, y el Eterno buscará que nuestra descendencia, la que tenga inmuná, sea empapada de este pacto y también sea teniendo las promesas que conllevan este pacto. Dice: y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál pacto se estaba acordando acá Hashem?
Hashem se estaba cortando del pacto que había hecho con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Era valioso este pacto, sí, porque este pacto catapultó el hecho de que la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob pudieran tener ese pacto. En otras palabras, Hashem está procurando porque los hijos de los hijos de los hijos de los patriarcas pudieran tener la apertura para este pacto y poseerlo de tal manera que se pudieran beneficiar de él. Y en el sufrimiento del mundo, en este caso Egipto, en el padecimiento, en el yugo extraordinario que Egipto estaba causando en la vida del pueblo de Israel. En esas condiciones el Eterno recuerda su pacto y por lo tanto dice, por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré. Yo soy el Señor y os sacaré. Es decir, que Dios en el nombre de Yuge y Bauge lo sacaré, significa que por su misericordia el Eterno lo sacará. ¿Esto qué quiere decir? Que este pacto y esta bendición es una bendición que aun cuando no se merece, el Eterno la pone a la disposición de todo aquel que quiere verdaderamente ese pacto y lo quiere hacer suyo por medio de un solo camino. Y ese camino es nada más ni nada menos que la emuná, es decir, que la fe. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que emuná es creerle a Dios y obedecerle. Esa es la forma en que el Eterno establece para que una persona, y en el caso de Israel, un pueblo que será la familia de Hashem, es llamado para que participe de esta gran promesa por la fe. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Y consecuentemente no se puede tener un pacto con Hashem si no se tiene la fe. Es decir, si no le creemos y si no le obedecemos. Dice, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de la esclavitud y os redimiré con brazo extendido, con juicio grande. ¿Esto qué quiere decir? Que el Eterno, como dicen nuestros sabios, los posquín, estas tres palabras, sacaré, libraré, redimiré, tiene que ver con la expresión del poder del Shaddai, sacando, liberando y redimiendo para que un pueblo pueda verdaderamente servir al Eterno, quien es bendito. Esto quiere decir que la razón, la causa por la cual el Eterno llama a una persona al pacto, no es para que tenga una religión, no es para que viva contento, no, sino Él tiene y establece su pacto con aquellos que tienen emuná, que tienen fe, que le creen a Dios y que le obedecen. Consecuentemente, esto es muy importante porque esto sentará la base para que en libertad le podamos servir. Es decir, la libertad es importante. Abraham tuvo que salir de su tierra, de su parentela, del contexto cultural en el cual vivía para que en esa libertad que el Eterno le dio en su mente, en su corazón, en su alma, pudiera servirlo y lo sirvió. Y entonces esto habla y nos da la perspectiva para entender que todos nosotros tenemos que ser librados de las cadenas, del yugo de Egipto, el mundo, y librarnos de las condiciones en las cuales vivimos de esclavitud, es decir, viviendo conforme a las formas culturales que conlleva incluso la misma idolatría que nos causa esclavitud a nuestra vida para no reconocer, para no entender que hay un solo Dios,
y que ese Dios es el que nos libra y que nos da la libertad para redimirnos. Es decir, Él nos saca y la palabra redimir, Goel o Goel, tiene que ver precisamente con el hecho de ser una persona comprada y sacada del mercado del pecado para adquirir la libertad y entonces en esa libertad servir a Hashem quien es bendito. Dice, con brazo extendido y con juicios grandes. Es decir, Dios se está comprometiendo ahora a cumplir su pacto con los hijos y van a mirar y van a ver el poder del Shaddai. Mirarán el poder que no vieron los padres, pero le creyeron. Entonces, en esa condición, estaremos nosotros también para creerle a Dios y para poder experimentar la fe que al final del día es lo que demanda un pacto con el Eterno. Entonces, debemos entender que si no hay pacto, no hay promesas, que si no hay pacto, no hay condiciones para tener esa relación extraordinaria que el Eterno nos da y consecuentemente la herencia no será parte de nosotros, aunque nosotros la queramos, porque quien pone las condiciones aquí no somos nosotros, sino es Hashem. Pero Dios es justo, es decir, si Dios demanda algo es porque es justo y porque sabe que podemos, pero dependerá también de nosotros, dado que el Eterno nos ha dado libertad de decisión. Y dice, y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Esto significa que primero saca, luego libera, luego redime y luego los tomo como pueblo. Es decir, en otras palabras, establece el pacto con el pueblo de Israel, todos los que son sacados de Egipto, en un sentido general, pero en un sentido particular, porque al final del día, todos, absolutamente todo, tenemos que hacerlo en una forma particular. Y esto es la equivocación que tuvieron el, la generación de nuestro santo maestro al decir que porque ellos eran hijos de Abraham, ellos en automático participaban de este pacto y para ellos ya estaban en el mundo venidero. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque por sus obras les conoceréis. Entonces, consecuentemente, de dónde surgirá la manifestación de verdaderamente tener un pacto? De nuestra fe, de creerle a Dios y de obedecer. Entonces el Eterno establece esto que es muy importante y por lo tanto cada uno en lo particular deberá decidir si considera tener fe en Hashem, creerle y obedecerle o no. Entonces, yo os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. Esto es muy importante. Ahorita vamos a hablar de una quinta palabra que aparece en el verso 8, que es mostraré, perdón, que es traeré. Bien, ahora resumiendo encontramos cuatro palabras. Sacaré, Josetí, libraré, Gaeletí, redimiré, Etgen, y tomaré la quejetí, traeré a Betí. Esa es la que vamos a ver al último, pero estas son las palabras que se ocupan para hablar del proceso para llegar a el pacto. Y este precisamente tomaré significa que el Eterno da este pacto cuando se ha pasado por todo este proceso. Y en este proceso, la persona, el ser humano, el gentil o judío, judío o gentil, tendrá entonces que ser tomado por el Eterno. Es decir, quien concreta ese pacto es Hashem.
no sin antes mirar y ver lo que el Eterno, quien es bendito, abre para que nosotros entendamos este pacto y cómo lo debemos hacer. Las palabras más tarde de Rab Shaul nos mostrarán cosas muy interesantes. Ahora, les dejo aquí, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sí. ok. Permítanme un momentito. Sí, Rosh. Muy bien. Ahora ya lo quité. Por lo tanto, nos vamos a mirar el siguiente pasaje, el siguiente escrito de Rab Shaul para poder tener una perspectiva mayor. Eso es interesante porque las palabras de Ra's Shaul coinciden con la Torá y la Torá es la base de entendimiento de todo judío y consecuentemente Ra's Shaul sería un elemento muy poderoso para dar a conocer precisamente todo lo que el Eterno les ha dado. Permítame porque ya me perdí tantito aquí espérame. Ok, ya está aquí. Ahora vamos a ponerlo. ¿Si están conmigo? Sí, Rosh. Bueno, gracias. Permítanme, es que estoy buscando. Quité la pantalla. Bueno, no ven la pantalla, ¿verdad? No, No, ahorita no, solo usted. Ujú, sí, permítame, ahorita se los pongo. Se actualizó la máquina, ya me cambió todo. Mm, ok, ya. Ok, ya. Uf. Ok, ya estamos aquí de nuevo. ¿Está conmigo? Sí, Sí. Rosh. Amén, amén. Muy bien. Rosh. Bien, vamos a leer el pasaje que leíamos ayer de las cartas a los Yehudín y dice en el 3:17. Dice, y con quienes estuvo enojado 40 años. ¿Con quién estuvo enojado 40 años? Nos lo va a decir en un momento. ¿No fue contra los que violaron el pacto cuyo cuerpo cayó en el desierto? Entonces, aquí hay algo muy importante. Los que violaron el pacto. Los que violaron el pacto cayeron en el desierto, es decir, no entraron a la tierra de promisión. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿Por qué les juró que no entrarían en su reposo? Porque violaron el pacto, es decir, no obedecieron, no se sujetaron, no tuvieron emuná. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, no fue a los que desobedecieron, desde luego. Es una pregunta retórica.
no fue a los que desobedecieron, desde luego que fue a los que desobedecieron. Esto significa, por lo tanto, que la desobediencia tiene el sentido contrario de la emuná. Una persona que tiene emuná agrada a Dios. Una persona que no se sujeta a Dios ni lo obedece, entonces está en desobediencia y por lo tanto causa la violación del pacto. ¿Se entiende? ¿Y por qué no pudieron entrar? Por causa de la incredulidad, es decir, no le creyeron a Dios ni tampoco le obedecieron. Esto implica, por lo tanto, que la demanda que el Eterno pone delante de nosotros es que le creamos y que le obedezcamos. Dios no nos va nunca a mandar a hacer, a vivir, a experimentar algo que no sea bueno, justo y santo. Y espera de nosotros que nos sujetemos de una manera importante a su voluntad. ¿De quién depende el pacto entonces? No es de Hashem, y sí, porque Él lo pone delante de nosotros. Pero básicamente, pero básicamente el pacto depende de cada uno de nosotros. Por esta razón, debemos vivir en temor reverente, no sea que permaneciendo firme a la promesa de entrar en su reposo, y aquí hay algo muy importante. Dice, por esta razón, dice Rab Shaul, debemos vivir en temor reverente, no sea que permaneciendo firme la promesa de entrar en su reposo, eso implica que implica el pacto, implica que el Eterno, quien es bendito, nos ha dado su pacto y que el pacto implica entrar a su reposo, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Permítame un momentito, ver. Perdón. Entonces, decíamos que su reposo tiene que ver con el pacto. Entrar al reposo es e implica en una forma metafórica el hecho de que la tierra prometida, Canaán, representaba en una manera metafórica, representaba el reposo de Hashem. Es decir, en otras palabras, el mundo venidero, el mundo venidero. Y entonces, para poder entrar en el mundo venidero, se tiene que tener el pacto, se tiene que sujetarse al Eterno y debemos de vivir en temor reverente, cuidando nuestra emuná, es decir, creyéndole a Dios y obedeciéndole. Dice, alguno de entre vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, que ciertamente hay gente que piensa que sí está en el pacto, pero dice Rab Shaul que hay algunos que parecen no haberlo alcanzado por la forma en que se conducen, por la forma en que viven, por la forma en que no agradan a Dios, no tienen fe, es decir, no le creen a Dios y viven en total desobediencia a su voluntad. Y entonces por eso es bien importante el pacto, mis queridos hermanos, depende de Dios, sí, pero depende más de nosotros que de Hashem. ¿Por qué? Porque el Eterno mucho ha hecho por revelarnos la verdad para que nosotros le creamos a Él. Ahora nos toca a nosotros creerle y obedecerle, sujetarnos y vivir de acuerdo a la voluntad de Él y a la revelación que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, pero no vivir amaniatados con una religión que no nos deja verdaderamente vivir la voluntad del Eterno y que nos hace pensar
que estamos en el cielo porque ya alcé las manos y porque recibí a Jesús. No, ni Dios lo permita. Eso no es lo que dice la Torá. El pacto que establece el Eterno, el pacto que nos dio el Eterno a través de Yeshua HaMashiach, tiene una importancia extraordinaria porque era necesario, ¿se acuerdan de las palabras? Una de las palabras es precisamente Gedulá, que es la redención. Y la redención se alcanzó y se alcanza solamente por causa de el Corbán Pesa, que es decir, la ofrenda de Hashem a nuestro favor, pagando el precio de los pecados que nosotros no podíamos pagar. Y entonces Él se comprometió a hacer todo eso para liberarnos y darnos las condiciones para tener un pacto en libertad y entonces obedecerle. Porque también a nosotros se nos ha dado la misma promesa del reino como a ellos, es decir, allá a esa generación que se le dio la promesa del reino, también nos las ha dado a nosotros, solo que a ellos no les fue de provecho aquella promesa expuesta oralmente por no responder a sus demandas con la fe obediente. ¿Por qué no les fue de provecho? ¿Por qué quedaron en el desierto? Porque no fue acompañada con la fe obediente. Muchos salieron de Egipto, pero pocos entraron. Necesaria, dice, con la fe obediente necesaria. Quiere decir que si no hay fe, no hay pacto. Y si no hay pacto, no hay promesas y no hay reposo por parte de los que la habían oído, la promesa, por los que, perdón, dice, estábamos en, ok, por parte de los que la habían oído, pero los que hemos respondido con fe obediente, vamos entrando en reposo. ¿Vamos entrando en qué? En reposo. ¿Quiénes? Los que hemos respondido con fe obediente, es decir, que le creímos a Dios y le obedecemos. Vamos entrando en reposo, de acuerdo, de acuerdo con lo dicho. Juré en mi indignación, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué se indignó Hashem? Porque ellos hicieron caso omiso de lo que el Eterno les había dado. Y entonces, consecuentemente, cayeron en desobediencia. Porque dice, porque así fue dicho en su lugar acerca del Shabbat. Y en el día séptimo reposó Dios de todas sus obras y descansó. En este caso, así fue dicho de Shabbat. El Shabbat, ya decimos y nos hace entender Rab Shaul por estas palabras, que el Shabbat es esencial y sustancial en el pacto porque es una señal del pacto, como decíamos ayer, y consecuentemente para que yo esté dentro de la emuná, creyéndole a Dios y obedeciéndole, yo tengo que cumplir con el Shabbat, porque es una señal de pacto para mí y para ti. No es una necedad de los líderes del pueblo, ni tampoco lo fue de Moshe, ni tampoco lo fue de Rab Shaul, sino es una demanda del cielo. Porque así fue dicho en su lugar acerca del Shabbat, y en el día séptimo reposó Dios de todas sus obras. ¿Esto qué quiere decir? Nos está diciendo que si nosotros verdaderamente cumplimos con el Shabbat, estamos reposando y estamos haciendo alusión al hecho de que cuando estamos en el Shabbat, estamos entrando al mundo venidero sin entrar. Porque así como Hashem reposó, nosotros reposamos en el séptimo día.
Y entonces una señal y algo que nos conecta con el mundo venidero es el Shabbat, porque en el día séptimo reposó Hashem de todas sus obras. El que lee, entiende y el que escucha, comprenda. Esto es muy importante, mis amados. De aquí entonces, la participación en Shabbat es algo necesario, sí. Indispensable, sí, porque muestra tu emuná, tu fe, y por esta razón tú tienes que cumplir con los requerimientos del Shabbat que se te han sido enseñados por tus líderes. Esto es muy importante, continúa diciendo. Ay, perdón. Mm, a ver, ok. En el Pasuk 5 dice, y otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no iban a entrar en el reposo? Por su falta de incredulidad, perdón, de credulidad y por su falta de fe. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, el Eterno ha abierto la puerta a través de las generaciones para que tanto judíos como gentiles puedan tener acceso al pacto y consecuentemente se conecten con el Eterno a través de la fe y sean participantes del descanso en Shabbat, que es la señal del pacto. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y los que antes oyeron la promesa expuesta oralmente, no entraron por causa de qué? De desobediencia. Entonces, la desobediencia nos aparta, mis amados. La desobediencia es la contrapartida de la emuná. Y consecuentemente, si nosotros queremos y buscamos verdaderamente agradar a Dios, lo tenemos que hacer a través de la fe, es decir, creyéndole a Dios y obedeciéndole. Continúa diciendo, de nuevo establece un día, hoy, diciendo por medio de David, después de haber transcurrido mucho tiempo, es decir, para Hashem el tiempo no es trascendente y él estableció un día hoy, como se dice en el tiempo, como se dijo antes, si hoy hubieses puesto atención a su palabra, no endureciendo vuestro corazón como en Meribá. ¿Qué pasó en Meribá? ¿Qué pasó en Meribá? Vamos a ver. Meribá es un lugar mencionado en la Torá en el libro de Éxodo y Números. Según la narrativa bíblica, Meribá fue un lugar donde los israelitas se rebelaron contra Moshe y Dios durante su éxodo en Egipto. En Números 22 al 13 se describe cómo los israelitas, el pueblo de Israel, se quejaron de la falta de agua en el desierto y cómo Moshe, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó una roca para que brotara agua. Sin embargo, debido a la impaciencia y la falta de fe de los israelitas, Dios les dijo a Moshe y a Aarón que no entrarían en la tierra prometida. ¿Hubo una falla? Sí. Hubo una falla por parte de los líderes y también por parte del pueblo. En cuanto a lo que específicamente ocurrió a los judíos en Meribá, se puede resumir de la siguiente manera. Los israelitas se rebelaron en contra de Moshe y Dios. Se rebelaron, no tenían agua y empezaron ahí a decir que mejor se hubieran quedado en Egipto, que les iba mejor y que para qué ir a morir en el desierto, etcétera, etcétera. Y esto habla precisamente de la inconformidad que ellos tenían en su corazón, del llamado que el Eterno les había dado, incluso estaban en el proceso, pero en ese proceso de encaminarse a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Pues pasó simplemente que se demostró que esta gente no era digna del pacto, que no era digna del reposo, que no era digno de lo que el Eterno había establecido para ellos.
Y entonces, consecuentemente, por esta falta de dignidad, se quedaron en el desierto y muchos murieron. Entonces, Dios proporcionó agua milagrosamente, pero debido a la falta de fe y la impaciencia de los israelitas, Dios les negó la entrada a la tierra prometida. Moshe y Aarón también fueron castigados por no haber seguido las instrucciones de Dios de manera precisa. Meribá se convirtió en un recordatorio de la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Y entonces, por eso es que Rab Saúl la cita aquí, porque sabe que la importancia de la fe, de la obediencia a Hashem, es indispensable para que nosotros nos podamos mover de este mundo al mundo venidero. Y por eso dice acá, si hoy hubieses puesto atención a su palabra, no endureciendo vuestro corazón como en Meribá. Esto quiere decir que al final del día la salvación es para todos, pero depende de ti. Dios es fiel y es verdadero y nos ha dado la posibilidad de participar de ella, pero es a través de nuestra decisión que nosotros podemos tener o podemos obtener esa bendición tan grande. ¿Cuál bendición? Nuestro reposo. El fin que el Eterno tiene para nosotros. Porque si Yeshua los hubiera hecho entrar en ese reposo, dice Rab Shaul, no hablaría luego de estas cosas acerca de otro día. Queda, por tanto, un Shabbat. Sabemos que queda un Shabbat para el pueblo de Dios. Y ese Shabbat es el Shabbat a donde el Eterno nos llevará al mundo venidero. Porque el que entró en su Shabbat también puede ahora descansar de sus obras, tal como Dios de las suyas. Es decir, que cuando nosotros nos introducimos a través de cada 8 días, cada séptimo día al Shabbat, estamos fortaleciendo nuestra fe y estamos haciendo operar nuestra fe diciéndole al Eterno, yo te creo y por eso te obedezco y por eso me sujeto y por eso te sirvo y por eso te alabo y te bendigo y te doy gracias. Esta es una cosa muy importante. Ahora, regresando a la última palabra, Tairé, Abetí, ese es el propósito y al final el Eterno, quien es bendito. El propósito de toda este rescate de tu vida, de mi vida, es atraernos a Él, es cumplir el propósito que tiene Él de atraernos a Él. Todo lo que el Eterno ha hecho y hace con su pueblo es para atraerlo a Él. Ese es el propósito final del pacto. El pacto fue establecido para que todos aquellos que creen verdaderamente se unan a Hashem, quien es bendito. Entonces, mis amados, tenemos los medios, tenemos el Shabbat, tenemos la fe. ¿Qué nos falta? Nos hace falta la perseverancia y la fidelidad al Eterno, quien es bendito, y eso es de hoy, eso es de mañana, eso es de pasado y hasta el día en que el Eterno me llame a su presencia. ¿Sí? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, dice Rab Shaul, porque en su tiempo segaremos. Y entonces esa es la realidad. Se pierde la salvación desde la perspectiva del Eterno, no porque Él es fiel y es verdadero y cumple. Pero el pacto que medea en todo esto tiene el hecho de que si tú aceptaste al Dios uno y único como tu Dios, le tienes que obedecer y sujetarte a Él. Eso es la realidad. Y cuando nosotros nos sujetamos y obedecemos al Eterno, estamos agradándole y estamos teniendo fe. Pero cuando nosotros no le agradamos, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, entonces estamos violando el pacto y consecuentemente quien carga las consecuencias
somos nosotros. Así es que se pierde desde la perspectiva de Dios, ahí está. Desde la perspectiva del hombre, el hombre la puede perder. Es decir, hay mucha gente que, como en el caso del pueblo de Israel, salió de Egipto y caminó, pero en el camino sucumbió. ¿Por qué? Porque no iban acompañados de fe. En este caso, tu vida y mi vida tiene que ser acompañada de la fe. De lo contrario, entonces, no tendremos la seguridad de caminar y de andar en los caminos del Eterno y mucho menos tener una relación de pacto con el Eterno. ¿Por qué? La persona lo viola, no Hashem, no Hashem. Recuerde que hay dos participantes en el pacto, que es Hashem y soy yo. ¿Dios me aceptó? Sí, pero ahora depende de mi muná cada día el permanecer, porque es lo más importante. Amén. Muy bien. Vamos a ver. Ah, por aquí había visto, creo, a ver, había una pregunta. Había alguien que le había levantado la mano a Marilyn Mora. Sí, Ross, shalom, shalom. Shalom, shalom. A ver, dime. Quería hacer nada más un comentario, o sea, respectivo a lo que tú estás hablando y Sí, respectivo a lo que acabas de decir. Muchas veces yo soy, digamos, quería que mis hermanos supieran que soy un testimonio vivo de que cuando yo comprendí que el cambio de actitud cuando uno llega a este camino y conoce la Torá, es muy importante, claro, porque yo era una persona quejosa y ahorita que estás hablando, ¿verdad? Que el pueblo de Israel por eso, este, sufrieron muchas cosas y por la queja, ¿verdad? Y por una mala actitud que tuvieron. Entonces, yo quiero decirles a todos ustedes que cuando nosotros llegamos a ese nivel de entender eso que el Ross está diciendo, este, nuestra vida cambia, nuestra claro, vida cambia y podemos ver las maravillas que queremos ver, porque todo se basa en la emuná, la habitación y la obediencia. Entonces, solamente quería hacer ese comentario, Ross, porque para mí, sus enseñanzas y de todo, Baruch Hashem, porque el Eterno le ha dado mucha sabiduría y mucho conocimiento, y a mí me enriquece mucho y cada vez me llena mucho más y lleno mi nechamá, ¿verdad? Para aprender más. Y le doy gracias y de verdad, Baruch Hashem por su vida y por todos los que nos enseñan. Y ese era el comentario que quería hacer porque yo soy testimonio vivo desde que vine a este camino de la Torá, conocí la verdad, eso ha sido mi cambio. claro que sí, Actitud, emuná y bitajón y obediencia. claro. Buenas noches. Shalom, shalom. Buenas noches. Gracias, Marilyn. Si hay alguna comentario o duda, pues mis amados, pues háganse presentes y no se queden con la duda porque es importante, ¿ok? Si quieren comentar algo, hágalo con corto como lo hizo Marilyn y consecuentemente si hay alguna duda, estamos a la orden. Si les da pena, pues lo pueden hacer por WhatsApp. Entonces estamos a la orden. Si no hay nada, bueno, vamos a terminar aquí y concluimos diciendo, el Eterno tiene el propósito de acercarnos a Él. Cierto que nos ha dado una promesa, haré de ustedes un reino de sacerdotes y de gente santa. Y si no hay esta santidad en nuestra vida, si nosotros no nos transformamos en servidores del Eterno a través de todo este proceso, entonces no podemos aspirar a entrar al mundo venidero. Y por eso es que la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Y eso es lo que nos va a mantener en el camino, la fe, creerle a Dios y obedecerle.
Cuando tú le crees a Dios y lo obedeces, estás en el camino y seguro que llegarás. Pero depende de ti, no depende de Hashem hasta cierto punto. El Eterno ya te reveló, el Eterno ya te mostró el camino. Ahora tú decides qué es lo que vas a realizar y hacer. Si tú decides obedecerle, Baruch Hashem, porque el beneficio va a ser para ti. A Dios no le beneficiamos que yo le obedezca o no. A Dios no le beneficia que yo cambie. Al que beneficia es a mí. Y eso lo debemos entender. Sin embargo, Él nos ama y Él quiere que nosotros tengamos lo mejor de lo mejor. Pero la pregunta es, ¿y yo la quiero? Esto es lo que el Eterno nos da y tengan bien entendido, mis amados, no se enreden en lo que se creía o les enseñaron allá en el otro campamento. La realidad es que Dios es muy generoso, la verdad es muy generoso, pero así como nos da grandes dádivas, grandes bendiciones, así también pone la responsabilidad en cada uno de nosotros. Que el Eterno, quien es bondadoso, los tenga con mucho bien. Vamos a hacer una tefila. Abino Shabbat Shamaín, te damos toda rabá en esta noche y te agradecemos, Padre, por este tiempo de reflexión y de hacer una reflexión y un resumen de la clase de ayer y antier, y consecuentemente, Padre, pedimos que tú nos seas fortaleciendo en este camino. Todos necesitamos de la emuná, todos necesitamos de aferrarnos a ti, el único Dios verdadero, y muchos necesitamos de ti en muchos momentos de la vida. No permitas que falte la fe en nuestra vida, sino todo lo contrario, que podamos vivir agradándote a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Padre, por ello, y pedimos por todos nuestros hermanos aquí presentes y por los que no están presentes, que tú les sostengas, les guardes, les ayudes, les socorras, Padre, y que no permitas que su fe claudique, sino todo lo contrario, que sean afirmados y confirmados en su vida para bien, para vida, para paz y para vida eterna. Barujú, Baruch Shemo, amén y amén. Bueno, Amén. amados, que la Bendiciones. paz del Eterno esté con todos ustedes. Bueno, nos